Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria, un espacio público, café. Lo hacemos con la intención de, en primer lugar, que conozcan a Dios, el cual existe, y no solamente existe, sino que gobierna la creación y es un Dios de amor, de justicia y de bondad. Aquí está Luis, y en breve lo voy a presentar, aunque ya cada vez lo conocen más. Y qué bueno, porque al que hay que conocer es a Dios, a Yeshua. Entonces, el tema que hoy manda el Espíritu Santo es gratitud. Gratitud. ¿Qué tan importante es la gratitud para la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de los seres humanos? ¿Somos o no somos agradecidos por naturaleza, o podemos llegar a serlo por industria propia? Y sobre todo, ¿qué hay que agradecer? Porque pues muchos agradecen el nuevo día y las bendiciones económicas o materiales, y también las sanidades corporales, pero esto es mucho más profundo. ¿Cómo estás, Luis? Estoy bien, gracias a Dios, Elías. Dios te bendiga mucho. Pues importante eso de la gratitud, porque el ser humano por naturaleza es ingrato, ¿no? Malagradecido. Y pues a la luz de la Biblia, la gratitud empieza desde la creación, desde que Dios le da al humano el privilegio de poder nada más estirar su mano y arrancar una fruta y poder comer. Pero el ser humano prefiere hacer su voluntad, se desvía y ahora tiene que esmerarse por obtener lo que Dios le había dado de gracia. Entonces, aún así prefiere, en lugar de orar para pedir a Dios y agradecer por lo que Él puede proveer, piensa que con sus méritos o esfuerzos puede ganar lo que, como acabas de mencionar, puras cosas terrenales, puras cosas materiales. Pero lo primero que hay que agradecer es poder amanecer vivos, en vida. Eso es algo que lo material no puede comprar ni puede adquirir. Es algo que se le debemos a Dios. Así es. Bueno, esto está muy bien, agradecer la vida, las cosas a cada instante, la respiración, el poder caminar, el poder respirar, el poder hablar, el poder ver los colores de este mundo, el poder apreciar o no apreciar. Pero esto es mucho más profundo, volvemos a decir, ¿no? O sea, aquí todo comienza, la verdadera gratitud comienza cuando por revelación conocemos quién es Dios, cuál su nombre y sobre todo cuál su obra. Aquí estamos hablando del Mesías de Israel, Yeshua, Jesucristo, Jesús, el cual, siendo el Padre mismo, se despoja, toma un cuerpo y viene al mundo a redimir a todos los escogidos y escogidas de todas las edades, a liberarnos, a justificarnos, a darnos diaria santificación. Yo quisiera que la gente, las personas, comprendan que de nada o poco o nada sirve agradecer el nuevo día, las nuevas cosas, las bendiciones, el bienestar de la familia y bla, 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 si no hemos entendido realmente cuál es la condición del ser humano. Porque estos que agradecen, y yo también lo hacía, aunque poco y a conveniencia, pues siguen estando esclavos, siguen estando presos de Satanás. Entonces, toda gratitud comienza con la obra de la cruz. Esto es lo que yo pienso. Sí, sin duda alguna, cuando el ser humano cae en ese pecado y se aleja, sus propios méritos lo dejan muerto espiritualmente. La primera gratitud, sin duda alguna, es el autor de la vida. El autor de la vida. Cuando nosotros vemos que hay perdón de pecados, que las cargas que han obstaculizado nuestra vida, que han aún ocasionado consecuencias, pueden ser quitadas con las culpas que quita Cristo en la cruz, y puede uno empezar un nuevo nacimiento. Eso es algo de agradecer, poder ver el pasado perdonado, olvidado, principalmente por Dios, no por la opinión del hombre, y poder ver que un nuevo nacimiento es una nueva oportunidad de empezar las cosas. A veces para el mundo es, ¿a poco vas a empezar de cero? Pero para Dios empieza bien. Un ejemplo de gratitud y de ingratitud al mismo tiempo en la Biblia, la curación de los 10
Así es, ahí en Lucas 17, esos 10 leprosos que estaban ahí, solamente uno regresó a dar gracias a Dios, los demás se vieron conformes y contentos y dados por servidos cuando recibieron esa sanidad de esa lepra y pues nosotros tenemos... Esta lepra es la lepra del alma, el pecado, la que Él viene a sanar, en el sentido de que nos lava de culpas. Esa es la lepra que iba a mencionar, porque estos 10 leprosos de alguna manera solo veían su carne, pero una vez más vemos la intención de solo recibir un beneficio terrenal físico, pero pues la persona que se regresó sanada fue más allá de solamente agradecer porque había sido limpiada, fue agradecer al Señor y lo interesante de aquí es que Él se fija en gente que le conoce y que no le conoce, y muchos de los que le conocían recibieron esa sanidad y fueron ingratos. Y este hombre que no lo conocía, que era un extranjero, que era un samaritano, regresó dando gloria a Dios. Eso es algo principal de la gratitud. Muchas veces las oraciones están llenas puras de peticiones. Pocas acciones de gracia. Así es, pero las acciones de gracias hacen falta y también dice la Escritura en Colosenses 3 que al Señor hay que darle acciones de gracias porque todo es por Él, todo es de Él, todo lo que tenemos no es nuestro, es de Él y realmente Él es dueño de todo y a Él le debemos dar gracias y honor por todo. Así es, Luis. De acuerdo. Ahora, sí. Incluso también está la contraparte de la evidencia de cómo a veces el humano, aunque recibe lo que le está pidiendo a Dios, demuestra cómo es malagradecido. Recordamos, por ejemplo, aquella vez que el pueblo de Israel en el desierto recordaba las cosas que había comido en Egipto, ¿no? Y se acordaba de ellas y quería carne, y en esa petición el Señor les concedió carne, pero de repente ellos ni gracias dieron, ¿no? Luego la comieron, no dieron gracias por el alimento y eso ocasionó una mortandad. Así es, antes se quejaron y bueno, eso está en Éxodo 16 entre otros pasajes. Y bueno, yendo a fondo en la ingratitud, reflexionemos un poco con la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que si somos ingratos los seres humanos es porque tenemos una opinión errónea de nosotros. Obviamente nos creemos lo que no somos. Esto por causa de Satanás. Si él, el padre de la mentira y del engaño, desde que nacimos nos viene diciendo que somos buenos, que somos justos, que inclusive somos santos en algunos casos o ocasiones o periodos, pues una persona que cree de sí mismo estas cosas, pues inmediatamente se cree merecedora. Ahora, si nos creemos merecedores, ya no vamos a ser agradecidos, porque lo tomamos todo como deuda, que se nos debe. Y Dios no nos debe nada. Sí, la Escritura aclara que Dios no es deudor de nadie. Sí, principalmente eso sucede porque el enfoque del ser humano está tan acostumbrado a amanecer, a trabajar, a comprar, que realmente no se da cuenta que todas las cosas pertenecen a Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver ese ego, como lo acabas de describir, pues sin duda el ego aparta a Dios. Me acuerdo de una persona que después de comer terminó y dijo, gracias a Dios. Y la persona que lo había invitado a comer le dijo, ¿qué? Gracias a Dios, gracias a mí, que con mi empleo te di de mi comida. Y por muy simpático que parece, es una realidad la ingratitud tan natural para las personas que no conocen a Dios, que no dan gracias a aquel que nos da todas las cosas. Ahora, la ingratitud es un grave pecado, no es nada más ingratitud y ya, somos ingratos y ya. Esto es un pecado grave. A mí no me importa que no esté clasificado dentro de los 7 pecados capitales de la Iglesia apóstata, en su variante de catolicismo, sino que verdaderamente, porque el ejemplo de la ingratitud también, por increíble que parezca, es Job. Job, que había recibido tanto, se daba la gloria a él. Y cuando le daba la gloria a Dios, pues se la daba de boca para afuera. Y ejemplos de ingratitud no faltarían. De hecho, son muchos más los ejemplos bíblicos de ingratitud que de gratitud. Sí, algo importante a notar es cuáles son las características de una persona agradecida. Y
En la Escritura nos habla de estas mujeres que cuando el Señor les había perdonado tantos pecados, demostraban su devoción y cómo lo seguían, cómo escuchaban su palabra, cómo veían sus actividades, veían su gloria, lo adoraban, le servían. Y estas personas vivían agradecidas. Y decía la Escritura también de un fariseo que él no era muy agradecido porque el Señor le dijo: Simón, tú amas poco porque tus pecados no han sido muchos los que han sido perdonados, pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque mucho pecó. Así es, y estas personas por lo regular se ve que cuando rechazan el Evangelio, cuando no lo quieren, y cuando llega su día en el que el Señor los alcanza, ven tanto la condición que les quería perdonar, que son las que más agradecen. Así es, y aquí habría que hablar de cómo agradecerle al Señor tantos beneficios, sus incontables beneficios y misericordias, comenzando, ya digo, por la obra redentora en la cruz, porque si no partimos de ahí, estamos mal, o sea, no vamos a ver nada, vamos a agradecer nada más, como lo dijimos al principio, lo terrenal, y lo espiritual, que es lo preponderante e importante, se nos va a escapar. En la iglesia apóstata te dicen que agradecer, o para agradecer a Dios hay que dar ofrendas, dar diezmos. ¿Esto tiene algo que ver con la verdad? Sí lo manejan como gratitud, pero realmente no es como tal el concepto de gratitud. El que quiera agradecer, pues obedezca, ¿no? A fin de cuentas y sencillamente. Porque de nada sirve agradecer con la boca si no obedecemos. La obediencia en primer lugar. Incluso, sí, y asegundando ese punto, pues si se trata de gratitud y de obediencia, pues deben dejar que nada más, si el pueblo ya sabe que debe de ofrendar o debe de diezmar, pues que lo dejen a la obediencia y gratitud de ellos. Pero en el momento en el que empiezan a maldecir, a refutar, y no lo has hecho, y a ver cuándo, y maldito eres, y desobediente, y cuando lo empiezan a hacer así, el pueblo empieza a recibirlo por carga y por imposición, y ahí ya no haya gratitud, ya nada más es por la fuerza. Porque es por ley, y cuando es por gracia, siempre hay gratitud. De hecho, las obras de Yeshua que preparó de antemano para que anduviésemos en esta, según esto de Efesios 2, 9, 10, pues producen gratitud automáticamente, porque son por gracia, no son nuestras obras. Sí, ese es un buen punto a tocar, la gracia como motivo para agradecer, porque ningún mérito y ningún esfuerzo puede lograr el impulso que da la gracia de Dios. Tampoco ningún mérito filosófico ni ninguna doctrina puede otorgar la salvación del alma que da la gracia de Dios. Y también muchas de las cosas que a lo mejor se pueden ver palpables como frutos, ninguno es mérito humano, sino nuevamente por la gracia de Dios. Y alguien que lo podía haber tenido muy claro, pero que por algún motivo se deslizó, eran los Gálatas. Los Gálatas estaban recibiendo por la fe. Los creyentes de Galacia. Así es, ellos estaban recibiendo por la fe la gracia y la salvación. Esta gracia los estaba impulsando a salir de los tiempos de la ley mosaica. Esta gracia los estaba rescatando a los que fueran de entre los gentiles a una nueva vida, y de repente se ven obstaculizados por los legalismos de la ley. Y cuando empieza a llegar este concepto de legalizarse, Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, o sea, un malagradecido, y la Reina Valera suaviza la palabra insensato, pero en el original da la idea de una estupidez, de una persona que totalmente por un argumento que se dejó llevar está cometiendo algo fuera de concepto. No era el propósito. La gracia no era lo mismo que la ley. Hay una diferencia entre la Sión, la hija de la esclava, y la hija de la libre. Así es, sí. Una diferencia abismal entre la ley y la gracia, además incompatibles completamente. Entonces, en el mundo podemos pensar que la gratitud abre muchas puertas, ¿verdad? Claro que sí, la gratitud, una sonrisa y lo que quieran. Pero en el plano divino, obviamente también, o sea, la gratitud es una puerta que abre el cielo, pero sabiendo agradecer, porque si nada más vamos a agradecer lo terrenal, pues no sirve de nada. Entonces, hay creyentes, conocen a Dios, pero pocas acciones de gracias. Y también tenemos que agradecer algo muy importante, porque es fácil dar gracias cuando se nos dan cosas que nos gustan o que esperábamos, pero ¿qué tal dar gracias cuando suceden cosas que no nos gustan, que no nos agradan? Dios ha dicho en Job, Dios da y Dios quita, y Job ahí mostró gratitud. Así es, sí, esa es una de las cosas más, ese versículo es muy central, muy oportuno para este momento, porque pues sí,
sin duda es bien fácil agradecer cuando se tienen las cosas. ¿Qué sucede cuando hay, por ejemplo, algo que lo que el mundo llama accidente, o cuando viene una noticia inesperada? Y realmente, pues no, muchas veces el ser humano en ese concepto de malagradecido culpa a Dios en lugar de dar gracias. Y realmente hay que dar gracias por lo bueno y por lo malo, y a lo mejor puede sonar muy incoherente esto, pero para Dios dar gracias entre lo bueno y lo malo, eso es grato delante de Él. Así es, y además dar gracias por lo que nos gusta, pues no tiene mucho mérito, ¿verdad? Pero qué tal dar gracias de algo que no nos gusta o que no esperábamos o que contraviene lo que esperábamos. Y ahí otra vez volvemos a lo mismo. Somos ingratos porque nos creemos merecedores, los dueños de los demás, los dueños de las cosas, cuando el dueño, el juez y Dios es Él y no nosotros. Sí, una de las cosas en las que también se ve la majestad de Dios en lo que hay que agradecer es muchas de las cosas que Él da para la vida eterna. Son promesas que ninguna religión, ningún líder, ni siquiera político, ninguna filosofía puede ofrecer. Y realmente el poder agradecer que a precio de la sangre de un amor incondicional pudimos ser rescatados, eso es algo impresionante, eso es algo que no se puede pagar y nadie más lo puede ofrecer, solo Yeshua. Aquí estamos hablando de que fuimos rescatados del poder de Satanás tras la victoria de Yeshua, pero no termina ahí, o sea, ya tan solo por eso deberíamos de estar todo el día dando gracias, pero otra vez, no nada más con palabras, sino con obediencia en primer lugar, la obediencia al Espíritu Santo. Pero Yeshua va más, no solamente nos rescata, ahora nos está edificando diariamente, dándonos crecimiento espiritual y un día vida eterna, con cuerpos glorificados. Entonces no acabaríamos de agradecer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta ingratitud ante tanto amor derrochado, verdad, por parte de Yeshua? ¿Qué está pasando con muchos creyentes que todavía creen que se merecen, se andan por ley? Entonces el que vive por ley pues siempre le va a decir a Dios: me debes, me debes, me debes. Y cuando le quite algo, le retire algo que ya no le convenía, pues va a estar totalmente imposibilitado para mostrar gratitud. Sí, es interesante poder mostrar gratitud en lo bueno y en lo malo. Muchos de los creyentes en la iglesia primitiva, cuando eran perseguidos, daban gracias a Dios porque en medio de ese problema su fe se fortalecía, su carácter aumentaba, sus perspectivas no las detenían. O sea que hay que dar gracias por la enfermedad, por todo. Sí, cuando las circunstancias están en ese nivel o ya en esa situación, es porque a veces Dios tiene un propósito. Dios tiene algo que enseñar, tiene algo que decir, tiene algo que quiere empezar a tratar con esa persona. Entonces no siempre lo debemos de ver como algo malo, hay que ver qué hay detrás de lo que Dios está proponiendo y que en esa gratitud que estamos acostumbrados a ver lo terrenal, vemos como ingratitud lo que Dios ve como algo bueno para nosotros. Por eso hay que vivir por fe, porque si vivimos por fe, si permanecemos en fe, todas las cosas son para bien, todas. Es mucho más las que parecen malas. Con Yeshua lo que aparentemente es malo se troca o se trueca en bien. Increíble. Sí, eso es importante. Por ejemplo, vamos a recordar un momento que era para agradecer, era cuando los discípulos tenían al maestro, cuando le iba a dar de comer a los 5,000. El Señor ya sabía lo que iba a hacer, pero puso a prueba a Felipe. Entonces aquí lo que podemos ver es que Felipe pudo haber dicho: pues gracias Dios, porque delante de nosotros está el Mesías de Israel que nos va a sacar de este apuro, y no. No estaban listos. No, entonces después entendieron que pueden agradecer aún las circunstancias porque el Señor tiene el control. Así es, así es. Bueno, Luis, para culminar, últimas palabras. Sí, la situación para ser agradecido tiene que ver principalmente con el mundo espiritual. Con el nuevo nacimiento. Sí, partiendo de ahí. Sin nuevo nacimiento no hay manera de ser agradecidos. Solo vamos a agradecer por conveniencia, por interés, cuando nos gusta, y cuando no nos gusta, no solamente no vamos a agradecer, vamos a blasfemar. Así es. Porque es la naturaleza humana. Sí, caída. Entonces hay 3 cosas que hay que agradecer. La primera es que hay un reino maligno
satánico con una mundanalidad y una carnalidad. Cuyo fin es el lago de fuego y azufre. Sí, esa la quisiera dejar para la tercera, pero sí, también va ligada a esta maldad. Tiene aprisionada y esclavizada a la raza humana y tiene como propósito su destrucción. Y si algo debemos de agradecer es que el Señor vino a rescatarnos de las culpas y de esas maldades que nos tenían prisioneros, esclavizados y encadenados, encarcelados en esa mundanalidad. Vino a darnos poder, su mente, el Espíritu Santo, para ahora destruir al reino de las tinieblas en todas sus expresiones: ira, enojo, celos, envidia, adulterios, deseos de venganza, resquemores, tristezas, miedos, todo lo malo. Yeshua lo ha vencido. Así es, viene a derrotar todas esas mundanalidades que ni los sueldos más altos ni los regalitos de Navidad podían haber vencido. Entonces, si algo debemos de agradecer es que hay un Dios que está interesado en que no seamos destruidos espiritualmente y que no permanezcamos esclavos a este mundo, sino que viene a dar libertad. Y eso es algo que no se puede adquirir con las cosas materiales. Debemos de dar gracias porque nos ha dado libertad de esclavitud terrenal y de una condenación eterna. Libertad de culpas, libres de toda condenación, libres de toda maldición y libres del pecado, si es que vivimos en guerra, venciendo al pecado en el nombre de Yeshua a cada instante, ¿verdad? Porque tampoco es de que ya hay quédense sentados y observen, ¿no? Hay trabajo, hay mucho trabajo, pero por gracia. Por gracia, así es. La segunda cosa que hay que agradecer, que es la que siempre pareciera ser la única, es ahora sí el sentido de las cosas terrenales. Nada de lo que tenemos es nuestro, ni ha sido adquirido por nuestros esfuerzos, todo viene de Dios. No hay nada que alguien pueda decir que se paró y se esmeró. La salud física también. La belleza física. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo has recibido, Así es, así dice la Escritura. Y eso es importante porque pues varias de las personas miran inferiores a otras porque pueden tener más logros o pueden aparentemente tener lo que la otra persona no tiene, y eso ni les da el privilegio de sentirse más, ni tampoco eso los hace más. Entonces lo material no es un único motivo para sentirse agradecido, puesto que también hay cosas que no en este mundo material no quisiéramos, Dios las permite y tenemos que agradecer porque pues de Dios viene todo lo bueno y lo malo. Decía Job, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Así es, y Dios, Yeshua, se agrada tremendamente de los agradecidos. Así es, y por el contrario dice también en Eclesiastés 5 que no se complace de los insensatos. Y la tercera cosa que hay que agradecer es, en el mundo espiritual hay una vida eterna con el primer privilegio que es ver con nuestros ojos de vista cara a cara al Señor. Le veremos tal cual es. Tal cual es. Es algo de agradecer. Ningún ser humano es digno, nadie somos dignos de ver la presencia de Dios y Él nos las está regalando por la fe y por la gracia. Algo que agradecer es que hay unas casas que nos están preparando con un cuerpo glorificado para habitar en ellas en el mundo espiritual. Este cuerpo que ya no va a morir, ya no se va a enfermar, ya no va a pecar. No va a ir al baño. Ya tampoco. No va a necesitar las clásicas cosas que él estuvo atrapado en esta carne. Y eso es algo de agradecer. Nos está prometiendo también un lugar en donde ya no habrá smog, pecado, guerras, sino un hábitat en donde Él prometió en su palabra que no permitirá que ni abominación alguna ni desastre alguno se haga en su reino. La tierra está restaurada. Así es, entonces son promesas en las que sí podemos agradecer porque, como decía el apóstol Pedro, este mundo está destinado a la destrucción, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habita su justicia. Amén, amén. Gracias, Luis, Dios te bendiga. Gracias, Elías, Dios te bendiga a ti. Dios te bendiga, tú que escuchas, para que empieces hoy a abrir la cortina o la puerta que abre los cielos. Dale gracias a Yeshua por su obra y vas a ir entendiendo por fe cada vez más que no acabaríamos de enumerar razones por las cuales debemos estar agradecidos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.